Pronto que nos encontremos aquí en Sudamérica, algunos escritores, algunos intelectuales de Colombia y de la costa atlántica, a la cual siempre, en la cual siempre actúo, pertenezco, se llegan a grandes preguntas y respuestas, y ahí estarán algunos de mis estudiantes que ya están capacitados para hacer ciertas preguntas. Como por ejemplo, pregunta Rudencindo pero no Rudencindo Cristancho, de Fernando Soto Aparicio, en la rebelión de la rata, sino Rudencindo Jiménez. Me dice, profesor, pero yo ahora estoy viendo que hay una cuestión que allá en la Guayaba, no, la Guyana, o Guayana, o algo así por el estilo, y ese de la patria del grande libertador Simón Bolívar, Venezuela. Sí, precisamente se está hablando de qué me quiere decir, profesor, una palabra que referendos, que plebiscito, explíquenos de eso, profesor. Claro, con mucho gusto, podemos hablar de esas cuestiones y pónganse cómodos primero, queridos estudiantes. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que esa palabra referendo, eso es bastante antiguo. Es que se dio debido a las arbitrariedades de la colonia y la corona española y de los imperios europeos. Y aquí en nuestra Sudamérica, en nuestra patria Colombia, y lo mismo que en Venezuela, de la cual brota una constitución política moderna, que utiliza en estos momentos contra precisamente el moderno colonialismo imperialista, que tiene una doctrina antigua, vieja ya, que se basó precisamente en los números de Rockefeller y de los grandes industriales que surgen después de la Primera Guerra Mundial, 1914, y que muchos dicen que es Jesucristo que está viajando en un caballo y ya llegó a la tierra. Vino de allá arriba en un caballo viajando. Y entonces de ese 1914 nace la revolución industrial y entonces viene la firma de los grandes prepotentes que se empiezan con doctrinas como América para los americanos, de estos países subordinados recién salidos hace unos siglitos de la garra de Europa y de España, y que precisamente ya hubieron plebiscitos en Cartagena en aquellas épocas, pero que yo ahora quiero mencionarles, queridos estudiantes, es que nosotros nos encontramos aquí en Barranquilla, una ciudad llamada La Arenosa, donde también hubieron plebiscitos callejeros cuando la época de que nos defendíamos también contra los españoles, nuestras mujeres como Concepción Palacio, la de que yo les he mencionado, y hombres, y aquí se reunían en partes públicas de los barrios, pero quiero recordarles, porque yo les hablé una vez de esto, y quiero decirles que hay dos clases de referendo. El referendo que hacen en forma anónima y en forma exclusiva de ellos para en una mesada distribuirse, que esta Colombia es mía y esta parte de acá también, y yo aquí meto el hocico porque debo dividir esta región aquí para que no siga, empiezan los famosos protocolos entre países, y así por eso es que están los grandes conflictos que vemos hoy en día, pero que sin embargo en las constituciones modernas. Y profesor, ¿y el otro protocolo cuál es? ¿El otro plebiscito cuál es? ¿O el otro referendo? Hombre, el que es abierto y público, que ese es el que hacían nuestros indios y estas cuestiones cuando se reunían en Cartagena, que hubieron cabildos y plebiscitos. Yo ahora les hablaré de eso, pero quiero ahora decirles que aquí en Barranquilla, Suramérica, hubo una Barranquilla que se llamó La Arenosa, que es la Barranquilla actual, con malecones y cosas y economías que vienen de otras partes y esas cuestiones, y que hoy no tienen creyendo que esa ciudad que fue brazos abiertos y de oro, se convirtió de pronto en musa o prácticamente mercancía de dueños
casi extranjeros, y quedaron un poco rezagados ya aquellas grandes firmas y aquellos grandes hombres y aquellos grandes familias honorables. Y podemos mencionar, por ejemplo, incluso hubieron fusilamientos. Vamos a ver, háblenos de esto, profesor. Bueno, resulta que aquí hubieron hombres grandes como José Félix Fuenmayor, que fue el famoso miembro del Grupo Barranquilla. Pero también estuvo Luis Fuenmayor, que llegó a ser concejal, alcalde y secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, fundador y secretario de la Corporación Cívica de Barranquilla. Escribió las letras de muchas zarzuelas, entre otras, cuando escribió sobre el Club de los Solteros, fundador de la Liga del Béisbol del Atlántico. Estuvo Raúl Fuenmayor, a quien le llamaban el Tigre, era alcalde de Barranquilla, contralor departamental durante muchos años y se disfrazaba de tigre en los carnavales y de ahí le pusieron el apelativo del Tigre. Yo tuve un amigo del Tigre, Román, de aquí de la 68. Y existió, cuando hablamos hace poco de muertos, que lo están dejando todas estas cuestiones de doctrinas Monroe y todas estas cuestiones de que Rockefeller y los grandes industriales que nacen después de 1914 todo lo quieren resolver con numeritos. Pero y el gran odio contra el diablo de aquellos países empobrecidos y que todavía siguen creyendo que el socialismo y el comunismo es estar con el pie descalzo, estar pobre, mísero y que es atraso y que resulta que está más avanzado que el retrógrado a sistema donde viene un Jesús en un caballo y a resolverles el problema, pero que están grandemente ahora metidos hasta el cuello cuando el mundo ha descubierto que realmente esos numeritos de Rockefeller y esos grandes industriales después de 1914 que empiezan a surgir quieren resolver todos los problemas de las grandes miserias, saqueos, robos con el numerito y el papelito. Y resulta que la economía están trabajando es con realidades que tengan los pueblos y su riqueza. Por eso cuando hablamos de funeraria tenemos que mencionar en Barranquilla la funeraria Pirámide, ubicada en lo que se conoció como el Callejón de la Paz con la calle Murillo. Se ubicó allá. Una funeraria como la del siglo XX, aquí en La Arenosa, siglo XIX, Correa y Helbrun, en el Callejón del Mercado Isabel C. de Falques, Callejón de Ribón, número 21, Los Acadios, Méndez, calle de San Juan. Así eran las calles antes en Barranquilla, por eso un taxista de hoy en día no tiene ni idea para dónde coger cuando le mencionamos estas cuestiones. Y por eso respetaron hombres de cultura, a los hombres que de una u otra manera están metidos. Este libro, un libro mío que se lo regaló el autor a mi jefe, Juan Jaramillo, un médico de Bonadona y que es jefe o está en cuidado intensivo y que combatió bastante el COVID aquí hasta en Barranquilla, convirtiéndose en famoso, y ya después de un tipo de prestar servicio lo vuelven a llamar y lo colocan entre los mejores. Aquí en esta Barranquilla del fútbol, donde Barranquilla pionera del balompié en Colombia, fue el primer partido jugado el 6 de agosto de 1904 entre dos equipos que vestían el uno camiseta rayas blancas y rojas y pantaloneta azul y el otro camiseta blanca y pantaloneta roja, los colores en alusión a la bandera inglesa. Ojo. Sí, profesor, pero ¿qué tiene eso que ver con plebiscito? Le estoy diciendo porque aquí en Barranquilla y en Cartagena hubieron pues referendos y plebiscitos públicos cuando la corona española y los combates y las cuestiones. Bueno, así también en esta Constitución de Venezuela, donde podemos mencionar que un hombre que nace en un pueblito aquí llamado Enriqueín es uno de los prologuistas de la Constitución Política de la República Bolivariana, fundador de Iberoamericana Revista y de varios libros como El Pensamiento Económico Político de Simón Bolívar, y que se encuentra también con la hermana Colombia, que
en la misma Constitución Política de la República de Colombia, y que aquí ya se menciona por ahí en el capítulo segundo, más o menos, o tercero, o segundo, o algo así, sobre el espacio geográfico y la división política, para poder entender este problemita hoy en día de Guayana y esas cuestiones, y que otros ya desesperados quieren colocar y crear divisiones y guerras civiles dentro de estas naciones que ya son soberanas, que fueron libertadas por una espada, pero que precisamente ese caballito de 1914, donde venía Jesucristo montado, hoy en día quiere con los numeritos y con el papelito crear y seguir creando guerras civiles, dividiendo las naciones en dos y poner ejército contra ejército de una misma nación. Y por eso nace aquí ciertos artículos de esta República Bolivariana de Venezuela en cuanto a las entidades políticas que la componen, y que siempre será una cuestión de pertenencia territorial lo que ella cobija después que habla de los principios fundamentales, y allá en el título 2 del espacio geográfico y la división política, como vemos nosotros acerca del territorio y demás espacios geográficos y de la división política de Venezuela en el capítulo 2, después de principios fundamentales. Y dice que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución, y así se celebró. Para defender el espacio geográfico y la división política de esa Venezuela, y en su capítulo 1 acerca del territorio y demás espacio geográfico, dice que el territorio y demás espacio geográfico de la República de Venezuela, en el artículo 10, corresponden a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrarios no viciados de nulidad, como lo quieren viciar hoy en día, el empuje de un nuevo imperio moderno después del español y el inglés, y que todavía dicen que los países que eran tratados como satánicos realmente no quieren reconocerle que son los países de la mejor economía actualmente, y que han despertado y que no son el diablo, y que tampoco le decían el diablo por su pobreza que eran, pero ahora como están de tú a tú, entonces ya quieren atañarle de que es el mismo comunismo diabólico, cuando están en unas economías totalmente distintas sobre las estructuras de aquel pensamiento económico, político y socialista, y que apunta a ciertos partidos políticos que se basaron en aquellas culturas. Por lo tanto, sí, profesor, díganos eso de referendo, profesor, porque usted habla de dos clases de referendo. El anónimo, que es el que hacen en mesada adentro, en secreto, sí, vamos a repartirnos el mundo así, ya sabes. Y el que es público, cuando ya el pueblo no puede, y el pueblo sale como le ha tocado adaptar Venezuela, haciendo uso de su constitución en el capítulo que le leí, en los títulos 2. Y ahora sí puedo decirle que es referendo, queridos estudiantes. Resulta que el referendo, según la historia política aquí de nosotros, de Colombia, nos registra la realización de estas cuestiones allá. Hubo uno en 1957 que fue reciente. Si consideramos que esta participación fue popular para ofrecer apoyo a iniciativas de significación política o propuesta de reforma constitucional, y que contiene sustancia plebiscística y es con natural al referendo, quizá deba hacerse de esto revisiones, porque nosotros sabemos que hubieron un enarbolamiento de nuestra bandera colombiana allá en los años de 1822, más exactamente 1902 al 12. 1802 al 12, cuando la República de Colombia el día 23 de junio enarboló la bandera, sencillamente porque
se daba origen de lo que se conoció como la certificación de Colombia, donde la Junta de la Libertad la enarboló en Cartagena. Y así, cuando se inicia esto, entonces ya estaremos en unas épocas mucho más remontas, y que esta de 1957 son recientes, lo mismo cuando se dio vía a la Constitución de 1955. La de 1957, este plebiscito y este referendo se conoció como la séptima papeleta, porque ya habían pasado casi 2 siglos, siglo y pico, cuando en 1886 hubo la cuestión de San Andrés y la independencia del referendo territorial de San Andrés. Este referendo fue en 1886 y apoyó las bases para una nueva constitución y fue reconocido como plebiscito. Bueno, y aquí el de 1957, el plebiscito de la séptima papeleta que dio vía a la Constitución del 91. Entonces se utiliza para estas cuestiones de territoriales y cuestiones sociales, como fue el caso de la papeleta 1957, que conoció como la papeleta, el plebiscito de la séptima papeleta. Y naciendo así, entonces pues, también allá cuando los cabildos abiertos que alumbraron la independencia, el referendo territorial de San Andrés, el referendo que en 1886 apoyó las bases para una nueva constitución, y también este referendo, el de la séptima papeleta. Por eso es que le dije que hay 2 clases de referendo. Los cabildos abiertos para declarar la independencia y adoptar constituciones. Vemos cómo las leyes coloniales preveían 2 tipos de cabildo, el ordinario y el abierto. El cabildo ordinario era la reunión a puerta cerrada del máximo organismo de gobierno municipal constituido por las autoridades locales de los diferentes villas, o las diferentes ciudades, los diferentes territorios, y el cabildo abierto, que era en cambio la reunión de los vecinos del lugar convocado por los miembros del cabildo ordinario cuando la gravedad de las circunstancias lo ameritaban. El cabildo abierto tenía un carácter netamente extraordinario y no fue durante la colonia una práctica corriente, pero se daba, y en casi toda la América española, la protesta contra los excesos de las autoridades coloniales que todavía permanecen en ciertos imperios, saqueo, robo, imposición de cultura, imposición de que nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que tenemos la moneda, y estos países siempre avasallados hasta que logran con una espada abrirse a un nuevo mundo y tener hoy en día sus propias constituciones que deben ser respetadas, sus cabildos y sus plebiscitos que tienen una gran relación. Y por eso es que vimos que en el año de 1810 la ciudad de Nueva Granada, o las ciudades que confundían la Nueva Granada, acudieron a los cabildos abiertos para declarar su independencia, primero con moderación y luego en 1811 al 12 en forma rotunda. Dichos cabildos nombraron juntas de gobierno y suscribieron con toda solemnidad actas de independencia y redactaron y expidieron sus propias constituciones, y por eso fue que se enarboló la bandera colombiana en el famoso castillo de Cartagena, allá en los años de 1800 al 12, 1822, 12 al 22. Entonces, eso sucedió en el año de julio, en el año de 1818, en julio. Las islas fueron ocupadas por una flotilla de aventureros franceses dirigidos por Luis Aurio, y te mandan en unos comandos, y que comando es portaaviones norteamericanos, portaaviones no sé qué, portaaviones de tal, que vamos para el Golfo, que vamos para... Y así han continuado, pero los pueblos se levantan, y ya los pueblos hoy en día, el negocio
y la mercancía de los armamentos, y por eso se prohibía que otros países no tuvieran armas, porque solamente se quería que se cumpliera, que se unieran por la columna vertebral, como en el pasado ingleses y yanquis norteamericanos y hoy sionistas y norteamericanos que siguen teniendo poder sobre los israelitas, armas. Y ese es otro negocio y otra mercancía. Por lo tanto, el caballito de un hombre barbón que viene después de la Segunda Guerra Mundial está tambaleándose porque no tiene la mercancía que mueve al mundo. Y de ahí donde vienen las guerras actuales y por qué quieren meterse en países donde ya fueron liberados, países soberanos, y entonces nacen estas constituciones. Por lo tanto, vemos cómo Consuegra Higgins logra crear la introducción a la constitución política de la República Bolivariana de Venezuela. Y por lo tanto podemos ver que cuando estos hombres, dirigida por Ori, quien la dominó durante 3 años, cuando murió, los habitantes de estas islas espontáneamente decidieron pertenecer a la Gran Colombia y adherirse a la Constitución de Cúcuta de 1821. Ojo. Y por eso todavía a veces tocan la cuestión de San Andrés, de Roncador y Quitasueño, y ahora la cuestión de la famosa Guayana, Venezuela, de países soberanos. Hicieron un plebiscito, un referendo, y el pueblo en masa apoyó a la patria. Aún los partidos opositores y no opositores, pero siempre están los que quieren de derecha entregarle y venderle la patria y seguir vendiéndola y pasándose la independencia de los países y la soberanía para seguir empeñándolos y alquilándolos y hipotecándolos, etcétera, etcétera, con el famoso numerito de Rockefeller y las actas que firma el dólar y que firman, no sé, algún nombre tiene que tener la moneda israelita, y eso es lo que llaman en la Sagrada Escritura: todo lo que existe te pertenece, y eso es imposible, porque somos culturas distintas. Nos vemos en la próxima. Y sí, profesor, sí que nos gustaría que nos hablara más de los referendos, padre, y los plebiscitos, padre, para así poder entender el 23 de junio de 1822 y la Constitución de Cúcuta de 1821. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, el rey de reyes y señor de señores.